Lucas escribió el libro de los Hechos. Aunque él no fue un apóstol, pero fue amigo de los apóstoles. Él investigó con cada uno de los apóstoles diligentemente, ¿verdad? Creemos que el apóstol Pablo lo llevó a donde María, la madre de Jesús, para poder agarrar la información, ¿verdad? También de su mamá. Por eso Lucas, en el Evangelio de Lucas, habla desde que nace hasta que muere. Narra toda la vida humana de Jesús. Pero también en el libro de los Hechos narra después de su muerte, ¿verdad?, las cosas sobrenaturales. Entonces, en el libro de los Hechos, aquí está el mensaje en miniatura, en la esencia, si usted le quiere tomar foto. El título hoy se llama Un derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí están los 4 puntos que vamos a tocar. Diga conmigo, un derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo, hermano, firmemente que la iglesia necesita un derramamiento del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que este valle necesita que en la oración que nosotros hacemos haya un derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? En los gobiernos, en la política, en la riqueza, en el sistema, en la educación de este mundo. Yo creo que necesitamos orar para que haya un derramamiento. Pero sobre todo, hermanos, cuando yo entiendo de un derramamiento, estoy hablando, ¿verdad?, de una entrega total de nuestro Dios. Que verdaderamente haya algo radical en nosotros. Que no seamos cristianos, ¿verdad?, nada más de domingo, nada más en la iglesia, sino que entre semana usted tiene amigos, tiene compañeros de trabajo, que ellos sepan verdaderamente, ¿verdad?, que usted es un hijo de Dios, que usted puede ser un ejemplo para esa persona, ¿verdad? Usted es el encargado de ganar sus compañeros de trabajo en su trabajo. Usted es el encargado de ganar su familia en su casa. No es el pastor. Como aquella hermana que quería que el pastor fuera y le ganara al marido para Cristo. Y el pastor fue, ¿verdad? Pero la cosa es que cuando llegó el pastor, el hombre dijo, cuando mi mujer cambie yo voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces no se trataba del pastor, sino del testimonio, ¿verdad? Entonces necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo, hermanos. Y aquí en Hechos, capítulo 2, versículo 1 en adelante, ¿lo tiene? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Me gusta esa palabra unánime porque quiere decir más que unidos. A veces estamos juntos pero no revueltos, dicen, ¿verdad? Unánime es algo que viene de lo interior, de lo espiritual. Es de una unidad que solo el Espíritu Santo puede producir. Aquí habemos de varias naciones, ¿verdad? Estamos unánimes. Dice que estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, me gusta esa palabra también, de repente, porque Dios es un Dios de repentes, hermano, ¿verdad? Hacemos una oración y de repente Dios te sana. De repente el Espíritu Santo te ministra. De repente el Señor derrama una bendición sobre tu vida. Entonces Dios es un Dios de repente. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice que soplaba porque el Espíritu Santo se manifiesta también como viento. Verso 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Había un hablar de poder, ¿verdad? El Señor se manifiesta a través de muchas señales. Entonces no era un hablar por hablar, había un poder en el hablar. Aunque dice lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea, había algo sobrenatural. Había una evidencia, hermanos, que esta gente estaba siendo tocada por el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que tiene que notársenos que venimos de la iglesia cuando llegamos a la casa.
No creo que lleguemos chismeando o criticando después de estar en un servicio donde estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces dice ahí en el verso 3, asentándose sobre cada uno de ellos, dice. Y el 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? ¿A cuánto les gustaría ser llenos del Espíritu Santo? Hermano, a veces el Espíritu Santo nos llena, ¿verdad? ¿Y cómo se siente uno, hermano? Uy, hombre, usted siente que usted es la última pupusa del Salvador, ¿verdad? Uno se siente tan, hermano, bendecido que dice uno, qué tremendo, ¿verdad? Fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo. O sea que todos estaban conectados con el cielo. Todos estaban conectados con la presencia de Dios. Todos estaban conectados en lo sobrenatural. Aquí nadie andaba pajareando. Aquí todos estaban a la expectativa de que algo iba a suceder. Esta gente no fue ese día a la iglesia solo por ir, porque lo llevaron a la fuerza. No, había una expectativa, había hambre en ellos. Yo si hay algo que le pido al Señor, hermanos, que nunca se me quite esa hambre que yo traigo una carga cada domingo acá, cada jueves, ¿verdad? Una carga de bendición, porque he hablado con el Espíritu Santo entre semanas. El Señor me ha ministrado. Y yo quiero que eso que el Señor hizo en mí, el Señor lo haga en usted también. Entonces aquí, hermanos, esto es profundo lo que aprendemos aquí. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Había algo sobrenatural. En el griego dice aquí idiomas, ¿verdad? Gente que nunca había estudiado un idioma, empezaron a hablar otros idiomas. Había gente, por lo menos aquí, de 17 naciones que hablaban diferentes lenguas. Pero estos 120 fueron tocados por el Espíritu Santo. Fueron usados por el Espíritu Santo. La gente que no creía en Dios creyeron porque decían, pero ¿cómo está hablando estas lenguas si estos son de Galilea? Como los hispanos que no queremos aprender inglés como yo a veces, ¿verdad? Que hablamos inglés sin barrera, un poquito hablado y un poquito a señas. Y dice que empezaron, el verso 4 dice, fueron y comenzaron a hablar en otras lenguas, según dice el Espíritu les daba que hablasen. O sea que estaban siendo gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Qué lindo, hermanos, es que cuando hablemos, nuestra boca sea gobernada por el Espíritu Santo de Dios. A veces uno peca cuando habla. Yo siempre que hablo y digo, la regué, Señor, perdóname. Yo siempre he dicho que voy a hablar palabras de reino. Yo quiero ser un hombre de reino. Pero a veces uno peca. Pero aquí estos hermanos dice que según el Espíritu Santo les daba que hablasen, el Espíritu Santo estaba guiando su boca a las palabras que ellos iban a decir. Era algo sobrenatural, no se podía entender. Es algo que nunca había acontecido. Y dice el 5, moraban entonces en Jerusalén y ahí habla judíos, ¿verdad? De todas las naciones, 17 naciones. Dice que, vamos a leerlo, vamos a llegar hasta el 12. Moraban entonces, verso 5, en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Cuántos serían si había gente de 17 naciones? Si cuando a Jesús lo seguían unos 20,000. Imagínense. Y estaban confusos, dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, las que hemos nacido? O sea, aquí los impíos estaban asombrados, ¿verdad?, por lo que estaba aconteciendo. Dice ahí el verso 9, partos, medos, elamitas
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar, dice, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Qué hablaban, hermanos? Las maravillas de Dios. ¿Qué hablamos nosotros cuando nos juntamos con los hermanos? Chisme, crítica, comemos tacos al pastor, ¿verdad? Hablemos las maravillas de Dios en el amor de Dios, hermano. Cada vez que nos juntemos con alguien, ¿verdad? Mi esposa siempre me corrige cuando vamos así, vamos a platicar. Hani, no vayas a contar chistes, hablemos las maravillas de Dios. Sí, mi amor. Pero un chistecito nada más, le digo yo, ¿verdad? Después las maravillas de Dios. Hani, tú eres el pastor. Hani, ten cuidado. ¿Verdad? Ella siempre me anda ahí, ¿verdad? Hani, tú eres el siervo. Habla de las maravillas de Dios. Pero dice que estos hablaban las maravillas de Dios. ¿A cuánto les gusta hablar de las maravillas de Dios? Es que, hermano, mire, cuando uno se junta con gente de reino, uno puede amanecer hablando de las maravillas de Dios. Yo anoche en esa vigilia los hermanos estaban contentos porque les estaba hablando de las maravillas, ¿verdad? Que nosotros hemos vivido en este ministerio pastoral, ¿verdad? Y se gozaban los hermanos, porque es algo lindo que cuando el Espíritu Santo se derrama todo sobre tu vida y usted se deja gobernar por el Espíritu Santo, usted va a hablar las maravillas de Dios. Porque si hablamos chismes y críticas, hermanos, nos metemos a problemas y nos enojamos con la gente. Y como somos tan soberbios y orgullosos, que después ya quedamos enojados, ¿verdad? Ya perdí el hilo. ¿Por dónde íbamos? Por el 11, ¿verdad? El 12. Ahí vamos a terminar el 12. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Será algo nunca visto, hermano. Oiga, había una promesa que se estaba esperando desde hace de más de 3000 años, que el profeta Joel dio allá en Joel 2, 28, 29, que en los postreros tiempos iba a haber un derramamiento del Espíritu Santo, dice, sobre toda carne, y que los ancianos, dice, iban a soñar sueños. Los jóvenes iban a ver visiones. Esa profecía se dijo hace más de 1000 años antes de Cristo. Y se estaba cumpliendo, hermanos, ese día ahí la profecía de Joel. Aquel derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Que iba a ser un derramamiento continuo hasta que todo Israel fuera lleno del Espíritu Santo. Y por eso en Hechos 1:8 dice, primero en Jerusalén, y después dice en Judea, y después en Samaria, y después dice hasta lo último de la tierra. O sea que la misión de Dios, hermano, es que la tierra sea llena de ese derramamiento del Espíritu Santo. Si el único que no tiene perdón de Dios es el diablo. De ahí todos tienen derecho a la salvación. ¿Estamos acá o se fueron? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que ese día, algo tremendo, Dios ocupó una fecha tan importante donde Dios, ¿verdad?, se aprovechó, podríamos decir, de una fiesta que se celebraba en Israel, porque las fiestas que Israel celebra son fiestas, se dice, ¿cómo que se le llama? Son fiestas bíblicas, pues, donde algo acontece siempre, ¿verdad? Entonces el Pentecostés era una fiesta que se celebraba los frutos de la... Mire qué tremendo que la hermana Adela trae algo ahora que no nos pusimos de acuerdo. Pero ellos celebraban las primicias el día del Pentecostés. Era el primer fruto de las cosechas. Qué tremendo, ¿verdad?
el primer fruto de las cosechas que ellos recibían y lo compartían, ¿verdad? Con la gente, con los pobres. Ese era el día del Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Y por eso Jesús, cuando asciende a los cielos, después de 40 días, les dice a los hermanos: quédense en Jerusalén, no salgan hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y 10 días después, que era el día del Pentecostés, donde todo Jerusalén no cabía la gente, Dios escoge ese día para anunciar un evento que todavía no termina, hermanos, de un derramar del Espíritu Santo, de un derramar de poder. Por eso el anhelo de Dios no es que solo se salve uno que otro en la familia, sino que cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y tú y toda tu casa van a ser salvos. Ese es el plan de Dios, de que todos seamos salvos. Pero para eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablar las maravillas del Señor. Nunca hablen mal de los hermanos delante de sus hijos. Los va a dañar, ¿verdad? Nunca hablen mal de la iglesia delante de sus hijos, porque ellos van a odiar las iglesias. Hablemos de las maravillas del Señor que Dios hace, hermanos, en la casa de Dios. Entonces aquí vemos que ese día hubo una vestidura de poder. Diga conmigo: una vestidura de poder. Ese día comenzó una nueva temporada, porque ese día nació la iglesia del Señor. Ese día el Espíritu Santo dio alumbramiento a la iglesia del Señor. El día del Pentecostés nació la iglesia con 120 personas que estaban ahí, que era gente que tenía hambre de Dios, era gente que estaba a la expectativa, era gente que no estaba haciendo no vivían solo para lo terrenal, era gente, hermanos, que vivían en una cultura de reino, estaban conectados con el cielo, dependían del Señor, sabían ellos que todo viene de Dios. Y Dios agarra esos 120 para darnos un gran ejemplo. Entonces, ¿qué encontramos en el capítulo 2? ¿Qué encontramos? Bueno, podemos decir, hermanos, que el Espíritu Santo levantó una nueva generación. Diga conmigo: una nueva generación. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el anhelo de Él. Levantar una nueva generación encendidos con el fuego del Espíritu Santo. Y esos principios no cambian. El mismo anhelo del Espíritu Santo sigue siendo hoy. Yo miraba a 2 jovencitos anoche ahí en esa vigilia. ¡Qué bárbaros! Dios bendiga a los jóvenes, hermanos, que dirigen la alabanza. Un jovencito ahí como de 13 años tocaba, cantaba, danzaba. Y decía yo: ¡qué tremendo! Una nueva generación. Dios bendiga a las iglesias que tienen jóvenes músicos, porque ellos van a alcanzar a otros jóvenes para Cristo. Oremos por ellos para que se metan con el Señor. Que no sean músicos nada más, sino adoradores, que adoren al Padre, que tengan experiencias profundas con el Espíritu Santo. Entonces, las pruebas eran indubitables. Dice que Jesús se presentó con pruebas indubitables. Era imposible dudar que Dios no era real, hermano. Ahí nadie podía decir: yo soy ateo, yo no creo. No, una revolcada que te pegaba el Espíritu Santo ahí. Ahí, hermanos, mirábamos, la gente misma decía: esto nunca antes se ha visto. Aquí tiene que haber mano de Dios. O sea, no hay forma de dudar de lo que estaba pasando ese día ahí. Era un derramamiento del cielo. Era algo sobrenatural que la gente no entendía. Más adelante vamos a ver que Pedro tuvo que levantarse para explicarle: esto es lo que está sucediendo.
lo que escribió el profeta Joel hace 1500 años allá atrás, que iba a haber un derramar del Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo se manifestó, ¿verdad? Entonces no hay duda de creer que nuestro Dios, de dudar que nuestro Dios es real. ¿Cuántos podemos probar que nuestro Dios es real? Lo podemos probar, hermano. Nuestro Dios es real. Entonces hubo ahí una vestidura de poder, hubo un derramamiento. Ojalá que nosotros dejemos que el Espíritu Santo se derrame sobre todos nosotros. Wow, me gustó lo que dijo un predicador una vez. No hay un centímetro de mi vida, dijo, donde el diablo pueda decir, esto me pertenece a mí. Un centímetro de mi vida. Wow, otro nivel, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que hubo? Una vestidura de poder. Mire lo que dice Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. ¿Cuántas cosas dice ahí? Todas las cosas. Y aquel que es poderoso para hacer, dice, todas las cosas. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios, hermano? Pero a veces nosotros decimos, no, pastor, este ya no tiene arreglo. No limitemos a Dios de su poder, ¿verdad? Nosotros a veces limitamos el poder de Dios. Una mujer me dice, no, pastor, este hombre ya no cambia. No, pues si usted cree que ya no cambia, no va a cambiarle porque está limitando a Dios. Entréguelo a Dios, ¿verdad? Dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante, dice, de lo que pedimos o entendemos, según el poder, dice, que actúa en nosotros. O sea que Dios va a hacer cosas, hermano, según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Porque hay cosas que nos limitan a veces, porque no leemos la Biblia, porque no oramos, porque no ayunamos, porque no hay una búsqueda profunda del Señor. Siempre andamos buscando chimbolas a la orilla. No, hermano, hay que meternos a lo profundo, donde están los peces grandes. El Señor no te quiere en la orilla. Dios le dijo a Ezequiel, métete 1000 codos más adentro. Dice que el agua le llegó a las rodillas. Y Dios le dijo, te quiero más adentro, métete otros 1000 codos. Le llegó a los hombros. Y todavía Dios no está conforme y le dice, métete otros 1000 codos más adentro. Y dice que ya no podía caminar sino nadando. Por eso Dios nos quiere nadando, hermano, en lo sobrenatural. Amén. Dice que según el poder que actúa en nosotros, así Dios nos va a usar. Alguien dijo, nadie da lo que no tiene. Si no tenemos nada, el Espíritu Santo, ¿qué vamos a dar? Si de la abundancia del corazón habla, ¿qué? ¿Usted quiere saber lo que trae una persona en el corazón? Escúchelo hablar, ¿verdad? No, Dios nos quiere nadando. Dice la Biblia que el que de Dios, la palabra de Dios oye. Nosotros, hermanos, somos cristianos. ¿Y de qué tenemos que hablar? De Cristo. ¿Por qué se conoció la iglesia del primer siglo? Se le llamó discípulos, dice, a los cristianos. Allá en Antioquía, dice, porque hablaban de Cristo, ¿verdad? Entonces el poder es una vestidura que nos capacita para hacer cosas que nunca hemos hecho. El poder es como un médico cuando se gradúa, le dan una licencia para poder operar. Así es el poder que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Es un poder sobrenatural. Dios le dijo a Moisés, y se lo dijo bien claro, y ya Moisés ya no está aquí, ahora se lo dice a usted. Pero en Éxodo 9:16, mire lo que Dios le dijo a Moisés. Éxodo 9:16. Y a la verdad le dijo Dios, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. ¿A dónde? ¿Moisés podía ir a toda la tierra? No, él estaba en Egipto,
¿verdad? Así que este verso también es para nosotros. A la verdad le dice Dios, yo te he puesto a ti. Yo te he puesto en esta iglesia, yo te he puesto en este valle, hermano. ¿Para qué? ¿Para mostrar qué? Lea el versículo, ¿no está ahí? ¿Para mostrar qué? Mi poder. Para mostrar, le dice, mi poder. Para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hoy lo dice a usted, se lo dice a usted, se lo dice a usted. Cuando los hijos tienen una crisis, ¿a quién vienen? Papi, dame un consejo. Mis hijos seguro me dicen, viejo, dame un consejo. ¿Verdad? Mi hija a veces viene, mi esposa a veces viene, dame un consejo. ¿Verdad? Para mostrar en ti, dice, mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Una vestidura de poder, hermanos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hay que ponerla en acción. Amén. Hay que ponerla en acción. Mire lo que dijo este otro profeta, Miqueas 3:8, hablando de esa vestidura de poder, de ese derramamiento, lo que produce cuando es derramado en una persona que quiere estar conectada verdaderamente con el cielo, ¿verdad? Miqueas 3:8. Mas yo estoy, dice, lleno de ¿qué? ¿De poder de qué? Del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Este era un hombre de Dios. Este, hermanos, lo que era negro, lo que era blanco, era blanco. Este no era amigo del pecado. Este caía mal porque el que estaba mal le decía que estaba mal. Dios, estoy lleno del poder de Dios, dice, para decirle al pecador que necesita a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ¿y si se enoja? Porque a veces que estamos pensando más en el hermano que se va a enojar que en Dios que te dice que le diga. Como Natán cuando le descubrió el pecado a David, ¿verdad? Llegó con una parábola ahí, pero era para denunciar el pecado que había cometido. Al profeta no le importó si el rey lo mataba, le quitaba la vida o se enojaba con él. Al final le dijo, pues tú eres ese hombre, tú cometiste pecado, ahora tienes un problema con Dios, arréglate con él, no conmigo, ¿verdad? Porque cuando caemos en un pecado, el problema es con Dios, no es con la gente. Miqueas dijo, yo estoy lleno del poder de Dios. ¿Quién puede lograrlo, hermano, como lo logró este profeta? ¿Verdad? He escuchado personas decir que los milagros ya no son para nosotros. Entonces ya no existen los milagros, ¿verdad? En Jeremías capítulo 1, versículo del 7 al 10, Dios le jala las orejas a Jeremías, pero Jeremías ya no está aquí, hoy se las jala a usted y a mí. En Jeremías 1, 7 al 10, Dios le exhorta a Jeremías que él ha puesto un poder en él. Y le dice el Señor, y me dijo Jehová, dice Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, hermano, ya no actúes como un niño. Hay pastores que yo no sé cómo evangelizar todavía. Le debería dar vergüenza, ya tiene 3 o 5 años de ser cristiano, ¿verdad? Hay pastores que yo no sé si a mí me saliera un endemoniado, quién saliera a la carrera, si el endemoniado o yo, ¿verdad? Porque yo si se mueve la cortina a las 2 de la noche en mi casa, yo llamo al 911 mejor,
No, hermano, ya no actuemos como niños, dice el apóstol Pablo. Cuando eras niño, dice, actuabas como niño. Pero ahora que ya eres grande, ya no puedes actuar como un bebé. Ahora se cree que somos hombres y mujeres de Dios, ¿o no? Entonces Dios le dice a Jeremías, ya no digas que sos niño. Porque Jeremías era como Moisés, señores, que soy tartamudo. Y Dios le dice, ¿quién le dio la lengua al hombre para hablar? Porque siempre, ¿verdad? Las excusas ahí están. Esas si las vendiéramos tuviéramos templos propios. Porque siempre hay excusas. Entonces, hermanos, el poder viene cuando vivimos una vida limpia delante de Dios. Estos 120, dice aquí, se levantaron en fuego para impactar a toda una generación. Eso fue notorio hasta el día de hoy. Estos 120, ¿verdad? Fueron las primicias que Dios dio al planeta Tierra para llevar la gran comisión a los que están perdidos. Jesús no dejó duda para nada que Él resucitó entre los muertos. Él es real. Entonces Pedro les va a explicar a esta gente qué es lo que está pasando en ese momento. Ahí en Hechos 2, volvamos a Hechos, en Hechos 2, 14 al 18. Mire lo que Pedro les dice. Porque ellos no pueden entender, la gente. Y dice ahí, y halló en el templo, estoy en Juan, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es, dice, la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, muy temprano para que un borracho ande borracho, apenas ha abierto la cantina, ¿verdad? Verso 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. O sea, hay una promesa para nuestra familia, hermano. Hay una promesa para nuestros hijos. Hay una promesa para nuestras hijas. No podemos entregarle a nuestros hijos a Satanás. No nos cansemos de exhortarlos y decirles que tienen que buscar del Señor. Porque, hermano, si no nos si un matrimonio, imagínese, cristiano, se le hace difícil a veces el matrimonio. ¿Se imagina uno que no busca de Dios? Imagínense. Si los jóvenes que son cristianos tienen luchas, imagínense los que no son. Entonces hay promesas para nuestros hijos. Yo creo que la mamá y el papá tienen que ser como una piedra en el zapato para los hijos. Siempre estarles exhortando si fueron a la iglesia el día domingo. Mi esposa, si no lo manda el día domingo, cuando llegamos a la casa, manda el texto el día lunes. Pero también lo manda el día domingo en la mañana. ¿Verdad? Que es un día de venir y adorar a Dios. Entonces hubo una vestidura de poder. Número 2, ¿qué encontramos en este capítulo? El resultado de una experiencia sobrenatural. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Porque cuando Dios se mete en algún lugar, algo tiene que pasar, hermano, ¿verdad? Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Es imposible que usted no venga a la iglesia con una crisis y no pase nada. Entonces aquí hubo algo que pasó. Pedro se levantó a predicar un sermón tremendo, que era para que lo hubieran matado. Pero estaba hablando bajo el respaldo del Espíritu Santo, ¿verdad?
Y cuando usted está hablando bajo el respaldo del Espíritu Santo, nadie te puede tocar. Nadie. Entonces Pedro se levanta, 3,000 almas, imagínense, recibieron al Señor ese día. 3,000 almas. En el verso 36 al 41, ahí de Hechos 2. Ahí está el sermón de Pedro, un poquito, pero vamos a leerlo. Pedro empieza a predicarles, mire, y les empieza como Miqueas. Estoy lleno del poder, dice, para denunciar el juicio a los pecadores. Y es lo que hace Pedro ahí. Dice Pedro en el verso 36, sepa pues ciertísimamente, toda la casa de Israel estaba ahí ese día, todos los judíos, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, mire, los está apuntando. Dios le ha hecho, dice, Señor y Cristo. Y al oír esto se compugieron. O sea, en vez de que se le salía el indio y sacaran la pistola y mataran a Pedro, se compugieron. Quiere decir, hermanos, que el Señor estaba tocándolo. Había una convicción de pecado en ellos que se compugieron, donde reconocieron su pecado y dijeron, es cierto, la regamos. Se compugieron de corazón, dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Parece que hoy se escribió este versículo. O sea que había una perversa generación ya, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo vino a marcar una nueva temporada. Por eso el Espíritu Santo vino a levantar una nueva generación. Ahora mira el resultado de este sermón en el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día. ¿Cuántos? Como 3,000. ¿Se imagina, hermano? Qué tremendo cuando hay una vestidura de poder. Las iglesias que están vacías, hermano, es porque no evangelizan. No nos hagamos los locos, ¿verdad? Mire, hay gente que viene aquí a la iglesia que nunca invita a nadie. Nunca invitamos a nadie para venir a la casa de Dios. Pero no vaya a ser cuando vamos al cine o vamos a bailar la charanga, se van todos. La suegra, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo. Y todavía le llamamos al que nos ha invitado. Mira, te llevo como 20, a ver si te ajusta la carne. Pero no te preocupes, yo te voy a dar un par de pesos más ahí. Y a la iglesia, hermano, no traemos a nadie. Mire el que está a su lado y dígale, ¿te están hablando a ti o a mi hermano? Dígale. No, hermano, si para llevar la charanga nos llevamos a todo mundo. Pero a la iglesia, me gustan nuestros países porque allá el perro y el gato van para la iglesia con toda la gente. Ahí está el perro en la orilla de la puerta ahí. Ahí ve el gato. De repente usted siente algo suave que el gato anda ahí, ¿verdad? Tremendo. Aquí vemos esto, hermano. Fue algo glorioso. Todos estaban vestidos de una vestidura de poder. Y fue sobrenatural lo que sucedió. Entonces, vemos, ¿verdad? Que hoy el Señor dice, el poder no es solo para un hombre, es para toda la iglesia. Cuando Elías iba a ser llevado por Dios para el cielo,
Elías sabía que Dios se lo iba a llevar para el cielo. Ya había cumplido la misión. Pero Elías quiere asegurarse de dejar un legado. Mi pregunta es, hermano, cuando usted ya no venga a la iglesia, ¿será que los hijos vendrán solos? ¿Será que alguien los va a traer? ¿O será que cuando usted se muera ya nadie va a buscar a la iglesia de la casa donde usted vive? ¿Verdad? Elías se aseguró. Miren, Segunda de Reyes 2, del 12 al 15. ¿Estamos aprendiendo o quiere que pare ya? Bueno, con el amén del hermano Francisco sigo. Segunda de Reyes 2, del 12 al 15 dice: viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto es la vestidura, hermano. Es la unción. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a una y a otro lado, y pasó Eliseo. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¡Wow! Esto está tremendo. Yo le he dicho al Señor: Señor, yo sé que el día que yo muera, mis hijos, ellos van a seguir adorando al Señor. Si no se convierten ahorita que estoy en vivo, algunos que andan volando bajo ahí, van a terminar metidos en la iglesia. Si es que con Dios no se puede pelear, hermanos, Él es muy fuerte. Van a terminar en una iglesia tarde que temprano, ¿verdad? Y por eso tenemos que nosotros prepararnos por dejar un legado. Eliseo inmediatamente estrenó la vestidura. Miró que Dios le llevó a su maestro, cayó el manto, lo agarró y dijo: lo voy a probar a ver si funciona. ¡Pum! Lo golpeó las aguas. ¿Dónde está Jehová, el Dios de...? Se abrieron las aguas. Inmediatamente estrenó la vestidura. Hay hermanos que todavía lo tienen guardado en el closet, no se lo ponen. Qué cosa, ¿verdad? Hay hermanas que tienen zapatos nuevos que no los estrenan, hermanos, en el closet porque están muy bonitos. Algún día los estrenaré. Vayas a Centroamérica a ver mujeres que allá llegan con las sandalias ahí, que a ver estas sandalias que se les suelta ahí el cordoncito de la punta, y ahí van ellas ahí poniéndole el cordoncito, otra vez de regreso en el hoyito ahí para que, ¿verdad?, lleguen en sandalias, porque no tienen zapatos. Imagínense, una vestidura de poder. Qué tremendo, hermano. Lo primero que hizo Eliseo fue levantar una escuela de profetas, dice la Biblia, para levantar una generación con el fuego del Espíritu Santo. Eliseo fue muy inteligente, ¿verdad? Así es que Dios quiere levantar hombres y mujeres con esa vestidura de poder, como la que tenía Pedro, como la que tenía Elías, como la que tenía Felipe, como la que tenía Esteban, etcétera, etcétera. Al diablo no le asusta a un cristiano que predique bonito o que cante bonito. El diablo le asusta un cristiano que ha aprendido a vivir con el Espíritu Santo. Ese cristiano sí asusta a Satanás. Porque a veces podemos predicar bonito, hermano, pero si no hemos aprendido a vivir con el Espíritu Santo, no funciona. La clave es aprender a vivir con el Espíritu Santo. En Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. Porque él aprendió a vivir con el Espíritu Santo. Pablo aprendió a vivir con el Espíritu Santo. David aprendió a vivir con el Espíritu Santo.
sea, no hay forma que el diablo te derribe, ¿verdad? El sacrificio más grande de Jesús no fue la cruz, sino vivir bajo el Espíritu Santo. O sea, mantener sujeta la carne. Tremendo, ¿verdad? Y número 3, la iglesia. ¿Qué sucedió en ese día? Hubo una vestidura de poder. Hubo un resultado. Se convirtieron 3,000 almas. Pero también ese día, hermanos, la iglesia empezó a vivir en una atmósfera sobrenatural. Los hermanos ya no iban a los hospitales quebraron. Los medicales quebraron, las aseguranzas quebraron. Porque todo el que se enfermaba, dice la Biblia que a Pedro le traían enfermos, atormentados por demonios, afeminados, y de todos esos, dice. Y con la sombra de Pedro, todos eran liberados, dice. O sea que ya la gente ya no iba para los Olivos, venían para la iglesia. Porque en la iglesia, hermano, fluía esa vestidura de poder. Qué triste, ¿verdad? Que hay hermanas que andan en una farmacia ahí en la cartera de medicina. Porque han puesto su confianza. No, hermanos, primeramente nuestra confianza está en Dios. No estamos peleados con los médicos. Mi sobrina es una doctora, ¿verdad? Pero allá en el Antiguo Testamento hay un rey, dice que murió porque no consultó a Dios, sino a los médicos. Primero es a Dios. Amén. Ya después, si Dios te dice, ve a los médicos, entonces hay que ir, no hay que ser rebelde, ¿verdad? Dígame o ay, hermano, porque me pone nervioso cuando usted no dice nada, ¿verdad? Entonces la iglesia vive en una atmósfera sobrenatural. Y aquí en Hechos 2:42 al 47, vamos a ir aterrizando ya, porque ya tenemos que aterrizar en este capítulo 2. El próximo domingo vamos a ir en el 3. Cada domingo vamos a tocar un capítulo. Dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, y sobrevino ese temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, dice, por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, dice, todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, dice, cada día, no cada domingo. Quiere decir que cada día había servicio. Cada día la iglesia, los que habían, dice, de ser salvos. Entonces la iglesia vivía, hermanos, en una atmósfera sobrenatural. La iglesia era guiada por el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, eran gobernados por el Espíritu Santo, eran usados por el Espíritu Santo. Comenzó con 12, luego 120, ahora somos millones en el mundo. Y el Señor sigue buscando y sigue buscando, hermano, hombres y mujeres que se dejen usar en este tiempo. Por eso Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros, dijo, pocos. Qué tremendo. Entonces miramos el Espíritu Santo en toda la Biblia. Miramos al Espíritu Santo en aquellos jóvenes de allá del Antiguo Testamento, en Daniel y en sus 3 amigos. Dice que estos jóvenes llegaron a ser 10 veces más mejor que los del mundo. El Espíritu Santo los capacitó porque eran jóvenes que vivían en lo sobrenatural. Impactaron Babilonia, destruyeron el espíritu de Babilonia. Fueron jóvenes, hermanos, que impactaron donde estaba lo más sucio, lo más podrido, lo más corrupto de Babilonia, la política. Ellos ahí estaban, pero no se contaminaron, dice la Biblia, porque eran
jóvenes vestidos del Espíritu Santo. Y cuando se presentaron delante del rey, dice que fueron hallados 10 veces mejor. Por lo tanto, el rey levantó un decreto, dice, que todo Babilonia tenía que adorar al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El Espíritu Santo te hace 10 veces mejor. Los matrimonios cristianos tienen que ser 10 veces mejor. Los jóvenes cristianos tienen que ser 10 veces mejor. La gente que viene a una iglesia tiene que ser 10 veces mejor que la del mundo. Amén, hermano. Todos necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo para impactar a todo aquel que te conoce. Enamorémonos, hermanos, del Espíritu Santo. David, el rey David, ganó 29 guerras por ser vestido por el Espíritu Santo. No perdió ni una guerra. 29 guerras ganó. Y dice la Biblia, y el Señor le daba la victoria por donde quiera que iba. Porque David, hermanos, vivía en lo sobrenatural también, ¿verdad? Nosotros, Dios nos ha hecho testigos de su poder, nos ha empoderado para que su gloria, dice, ¿verdad?, a través de nosotros pueda tocar otras naciones. Así que aterrizamos aquí con la aplicación. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo nos agarre completo todo a nosotros? Entonces, número 1, va a haber un derramamiento, una vestidura, va a haber un resultado, pero también va a haber una atmósfera sobrenatural. Es imposible, hermanos, que nosotros estemos metidos con Dios y que nuestra familia se condene. Es imposible. Imposible. Entonces, si yo quiero un derramamiento del Espíritu Santo, número 1, necesitamos gente que tenga hambre de ser usada por Dios. ¿Qué pasó en Hechos 2:1? Ahí lo vemos, ¿verdad? Había gente ahí con hambre de Dios. Miremoslo ahí en Hechos 2:1. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Había, hermanos, una unidad espiritual, todos buscando de Dios. Entonces necesitamos tener hambre de Dios. Número 2, necesitamos una generación que sea gobernada por el Espíritu Santo. En Hechos 2:4, ¿qué pasó? En Hechos 2:4, ¿qué pasó? Dice ahí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos una generación que sea gobernada por el Espíritu Santo. Esta gente estaba siendo gobernada por el Espíritu Santo. Cuando hay hambre del Espíritu Santo, también nos vamos a dejar gobernar por el Espíritu Santo. Número 3, necesitamos personas que busquen tener experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, conocer al Espíritu Santo. Yo quiero creer que en este libro, Los Hechos, que yo voy a predicar, usted va a tener experiencias con el Espíritu Santo. Y ahí en Hechos 2:22, ahí vemos, ¿verdad?, que había gente que anhelaba tener experiencia. Varones israelitas, dice Pedro, oíd estas palabras: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, ¿qué había? Experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Las necesitamos. Y 4, necesitamos gente que conozca los dones espirituales y fluya en ellos. Dones de poder, dones de milagros. Ahí lo vemos en Hechos 2:41. 3,000 fueron convertidos y muchas maravillas y señales, dice, eran hechas
por los apóstoles. Amén. Yo espero que usted digiera este sermón, hermanos, y que lo pongamos por obra. Que no seamos solamente oidores. Yo no quiero que usted diga, el pastor está predicando el libro de los Hechos, pero yo no he aprendido nada. ¿Verdad? No, hermano. La idea es que aprendamos, ¿verdad? Que no seamos solo oidores, sino también hacedores. Porque dice la Biblia que Dios quiere hacedores de la palabra. Amén. Porque no somos como el religioso, ¿verdad? Que oímos la palabra, pero eso es todo. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos las verdades eternas que están escritas en este libro. Gracias por permitirnos enseñar en esta noche, Señor, el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Oramos, Señor, para que haya un derramar de tu Espíritu en los hogares, en los negocios, en los gobiernos, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las calles. Señor, donde quiera que andemos, te pedimos, oh Padre, que podamos ser llenos de esa vestidura. Dice la Biblia que hasta los brujos se convertían en el libro de los Hechos porque no podían soportar aquella unción que aquellos hombres traían. Y hay una necesidad grande, Señor, en las iglesias de que podamos vivir en ese poder. Danos una semana poderosa, Padre. Que esta semana podamos compartir el amor de Dios con una persona que necesite de Cristo. Tenemos gente en los trabajos a veces que traen grandes problemas, Señor. Y en vez de mandarlos al psicólogo, hay que mandarlos a la Biblia, Padre, y poderles enseñar la palabra, porque es la cura para todos los males. 20 pesos es la cura para todos los males. Si leyéramos la palabra, Señor, fuéramos más felices, fuéramos más bendecidos, fuéramos más usados por ti. Y te pedimos, Señor, que así como se cumplió esa promesa de Joel en el libro de los Hechos, se cumpla en esta generación que estamos viviendo, porque hay una gran necesidad, Señor. Hay una gran necesidad de un derramamiento del Espíritu Santo. El mundo quiere un presidente bueno. El mundo quiere un maestro bueno. La clave es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en un presidente se va a hacer la diferencia. El Espíritu Santo en un maestro, en un hombre de negocio se va a ver la diferencia. El Espíritu Santo en un papá, en una mamá, se va a ver la diferencia. Señor, danos una gran cosecha, Padre. Danos una gran cosecha de gente, de una generación que se va a levantar, Señor, para servir a Dios. Gracias te damos. Sorpréndenos con grandes cosas. Que podamos tener hambre, Señor. Que podamos tener hambre. Que podamos ser gobernados por el Espíritu Santo. Que podamos tener experiencia. Que podamos conocer los dones para fluir en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Regálele un aplauso al Señor, hermano.